Buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase de Ingeniería Económica. La clase anterior vimos que era Ingeniería Económica y recuerden que yo lo he definido tomando en cuenta los diferentes conceptos que ustedes pudieron investigar y han enviado en su trabajo. Entonces, yo les decía que la ingeniería económica lo íbamos a definir como el proceso que consistía en usar las técnicas de evaluación económica, y esas técnicas de evaluación económica está directamente relacionado con su carrera de ingeniería. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar fórmulas o razones matemáticas, ¿sí? Variaciones porcentuales, eh, entonces, elementos que tienen que ver con matemática. ¿Se acuerdan? Inclusive, como una parte introductoria, yo les decía cuál era la relación entre ingeniería y economía, ¿no? Y la conclusión a la que llegábamos en el caso de la economía era que la economía, su esencia, tiene que ver con un problema. Ese problema, en este caso, lo vamos a definir como un problema económico. ¿Sí? Porque recuerden que el problema puede ser problema social, problema hasta psicológico de las personas. Hay muchos problemas, pero en este caso un problema económico. Y decíamos que el problema económico se daba por la necesidad, pero en este caso hablando de nosotros, los países subdesarrollados, en el sentido de que sí tenemos factores de producción. ¿Cuáles son nuestros factores de producción? Tenemos un territorio que nos proporciona nuestros recursos naturales, que viene a ser el factor tierra. Tenemos una población de más de 126 millones de personas. Trabajo, el recurso trabajo, mano de obra. ¿Se acuerdan que les decía que esto está determinado por la población económicamente activa? Tenemos empresas, y les decía que hay más de 16 millones de empresas, desde la micro, pequeña, mediana, grande, las transnacionales, ¿sí? Y que se llama, ¿qué? Organización. Pero también tenemos otro factor que se llama capital. Pero en este caso estamos hablando del capital financiero, de la inversión. Esa inversión es generado por el ahorro interno. En este caso, ¿quiénes ahorran? Las personas y las empresas, ¿sí? Entonces, la sumatoria de ese ahorro nacional se convierte en el ahorro nacional, en la inversión, ¿no? Y entonces, así como vamos a decir, analizamos, relacionamos los factores de la producción del país, también les mencioné de la empresa y también les mencioné de la persona. Y decíamos que analizábamos o estudiamos en dos magnitudes, ¿no? La micro, o sea, en pequeño, en unidades, empresa, persona, y lo macro, que tiene que ver con el país y su relación con el exterior. ¿Estamos? Pero ¿en qué concluimos? Que uno de los grandes problemas que tiene que tiene las personas, las empresas, el país, es que dinero, inversión. Entonces, cuando aquí vamos a combinar la ingeniería con la economía, es que vamos a usar fórmulas, ¿no? Económicas, que vamos a aplicar ¿a qué? A la información que va a proporcionar la empresa o la persona, o a lo mejor una persona moral, o física o moral, que van a generar proyectos de ¿qué? De inversión, que van a requerir buscar financiamiento. Y entonces yo debo demostrar que ese proyecto, si busco financiamiento, es rentable, o mi empresa quiere más crédito, una nueva línea de crédito, que se la aumente. Entonces debo demostrar que estoy solvente a través de ¿qué? De mi información financiera. ¿Estamos? Entonces, por eso decíamos, ¿qué es la ingeniería económica? Pues la ingeniería económica va a ser un proceso que va a consistir en aplicar ¿qué? Técnicas de evaluación económica, o sea, fórmulas de ¿qué? De liquidez, solvencia, eficiencia, la tasa mínima aceptable de retorno, valor presente neto, la tasa interna de retorno, variaciones porcentuales, elasticidad de la demanda, inclusive
inclusive es un instrumento cualitativo que las encuestas, el cuestionario que lo vemos reflejado en las encuestas o en la entrevista. Aquí, ¿de qué se trata? De tener información cualitativa, cuantitativa, claro, de preferencia cuantitativa, que sea medible, que sea objetiva, para poder, ¿qué? Poder hacer nuestras proyecciones. Entonces, toda esta técnica se la vamos a aplicar ¿a qué? A la información financiera, que es la segunda unidad, que nos lo va a proporcionar ¿quién? La empresa, ¿sí? Entonces, aplicamos estas fórmulas a esta información financiera. ¿Y cuál es el objetivo fundamental? ¿Cuál es la relación entre la toma de decisiones y la ingeniería? Ustedes lo pudieron haber, o sea, ahora que les voy a decir, van a decir, ah, sí, lo vimos en tales libros. La toma de decisión, o sea, está basado, o sea, dice la piedra angular, que es, en este caso, la ingeniería económica a través de esa evaluación económica. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, la toma de decisión es un elemento fundamental, ¿estamos? Ahora, en la toma de decisiones nos quedamos en que, en esta parte en que definíamos que era un proceso que consistía en elegir entre dos o más alternativas, la más rentable. Y yo les expliqué, la más rentable tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con el tiempo de recuperación de la inversión, ¿sí? Otra de las cosas que vimos es que hay proyectos, ¿no? Que también dependiendo de quién y de qué tipo de proyecto vamos a hablar, es donde vamos a ubicar ¿qué? Nuestra planta, ¿no? Bueno, entonces hemos mencionado, he agrupado en tres grandes elementos, valga la redundancia, los elementos de la ingeniería económica. Primer elemento viene a ser las técnicas de evaluación económica, ¿no? Ya las he explicado. Segundo elemento, la información financiera. Tercer elemento, toma de decisión. ¿Estamos? Ahora vamos a empezar ¿con qué? Con la información financiera. La información financiera. ¿Qué vamos a decir de la información financiera? La información financiera es todos los datos o registros, ¿sí? Que va a proporcionar ¿quién? En ese caso, recuerden que solo estamos hablando, y les dije también en la clase anterior, que nuestro ámbito de estudio va a ser a nivel ¿qué? Microeconómico. Entonces, vamos a hablar de la información financiera proporcionada por la empresa. ¿Qué es una empresa? ¿Cómo podemos definir una empresa? Una empresa dice que es una entidad económica, es una entidad económica micro, ¿no? Económica que se dedica, que se dedica a la generación de bienes y o servicios. Un bien, todo lo que es tangible, ¿no? Un bien, maquinaria, computadora, servicio para la empresa, un banco, le da el servicio de ¿qué? Financiamiento, asesoría, financiamiento, ¿sí? Si lo generalizamos como servicio médico, servicio de la salud, transporte, ¿sí? Asesoría, ya sea financiera, asesoría técnica, todo lo que sea servicio.
el servicio, algo muy importante, lo que más conocemos, la comercialización. ¿Sí? Ahora, cuando una empresa, ¿no? Perdón, voy a continuar, falta aquí. Dice, empresa es una entidad económica que se dedica a la generación de bienes y o servicios. ¿Con qué finalidad lo hace? Con fines lucrativos. ¿Sí? Esta es la esencia, fines lucrativos. Estamos hablando de qué tipo de empresa. Las empresas privadas, si habláramos de la empresa, que es el gobierno, sus fines, ¿cuál es su fin? Su fin es social. ¿Qué ellos buscan? El bienestar de la sociedad. ¿Qué buscan las empresas? Si yo, o persona física o moral, yo lo que voy a buscar es la utilidad, generar ganancia. Mis fines son ¿qué? Lucrativos. Entonces, si estos son mis fines para la ley, yo me voy a volver ¿en qué? Me voy a convertir en un contribuyente. ¿Sí? Y como contribuyente, ¿qué me dice la ley? La ley me dice que tú vas a tener ¿qué? Obligaciones. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Pues mis obligaciones van a ser de dos tipos, básicamente. Entonces voy a tener obligaciones legales y voy a tener obligaciones fiscales. Las fiscales se sobreentiende, ¿no? ¿Qué dirían? Pues en las fiscales tiene que ver con el pago de impuestos, ¿no? Con el pago de impuestos. Hay básicamente dos, los más conocidos. A lo mejor algunos hasta conocen el IEPS, pero los básicos: impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, impuestos especiales a la producción y servicio. Impuesto, ¿qué otra cosa pagan las empresas? Por ejemplo, ahora el 1.8 era antes 2% sobre los activos fijos. Después vamos a explicar también eso. Después, ¿qué? 3% sobre nómina, para que los trabajadores puedan tener puedan tener derecho a crear un fondo para la vivienda. ¿Estamos? Pero tenemos obligaciones fiscales. Aquí, ¿cuáles son sus obligaciones fiscales? Legales. Van a ser, en este caso, 1, dar aviso, ¿sí?, de alta o funcionamiento. Dar alta de aviso, funcionamiento. Aviso de alta o funcionamiento. 2, ¿sí?, llevar contabilidad. Llevar contabilidad. 3, permitir las auditorías. Permitir las auditorías. Y 4, guardar la correspondencia. ¿Sí? Eso es lo que señala la ley, que todo contribuyente, si quiere constituir una empresa que legalmente trabaje, entonces va a tener dos tipos de obligaciones: las obligaciones legales y las obligaciones fiscales. Dentro de las obligaciones legales, voy a poner aquí, dentro de mis obligaciones legales, entonces, obligaciones legales. ¿Qué dice la ley? La ley lo que nos dice es, la primera, dar aviso, voy a poner de funcionamiento, o de alta, pues. Aquí vamos a distinguir quién es la persona que quiere poner el negocio, yo
o nosotros. Si es yo, aquí, ¿no? Va a aparecer dos personas, ¿sí? Aquí va a aparecer dos personas. Pero, ¿qué va a ser? Si es una sola persona, la dueña del capital o es el dueño del capital, de ese capital de la empresa, entonces se va a llamar que, en este caso, se va a llamar persona física. Persona física. ¿Sí? Esta es la persona física, si soy yo. Pero si somos nosotros, vamos a suponer ustedes y yo, que sean el grupo que son como 27 creo, conmigo seríamos 28, ¿no? O 30, algo así. Entonces lo que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a formar en este caso una sociedad. Y entonces cuando somos más de dos o más personas, este es uno. Lo otro, dos o más personas, los dueños del capital, entonces esta empresa va a ser ¿de qué? Va a ser una empresa de persona moral, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la persona moral? Cuya empresa está constituida por más de dos o más personas. Estas personas aquí va a tener diferentes nombres. Pueden llamarse socios, pueden llamarse inversionistas o pueden llamarse cooperativistas. ¿Sí? Entonces, las empresas de persona moral, ¿no? Está constituido por dos o más personas, ¿sí? Por eso se va a llamar persona moral. Básicamente a veces siempre decimos aquellas que es una sociedad. ¿Y cuándo es sociedad? Dos o más. Y el nombre que reciben estas personas, pueden ser socios, inversionistas o cooperativistas. ¿Vamos? Bueno, entonces aquí va a ser, ¿quién va a dar de alta a la empresa? Yo, persona física, hago mi cita en el SAT, me dan para tal fecha, tal día, y entonces lleno mi formato y me voy a dar de alta, ¿sí? Pero ¿qué pasa si somos personas morales? Ahí hay varias cosas que tenemos que hacer antes. También las personas físicas. Sí, por ejemplo, vamos a ver, ¿cómo darse aviso de alta o funcionamiento? Si hablamos, vamos a hablar aquí, aviso de funcionamiento o alta, pero ¿de quién? Vamos aquí de las personas morales. Voy a empezar con esas porque son más pasos, ¿sí? Personas morales. O sea, quiere decir una sociedad. Todas las empresas de personas morales siempre deben tomar en cuenta para su constitución que la ley de sociedades mercantiles, hay que tomar en cuenta a la hora de constituirnos la ley de sociedades mercantiles. ¿Qué dice la ley de sociedades mercantiles? Te da varias opciones, ¿de qué? De empresa. Te dices, puede ser una empresa, de razón social colectiva, ¿no? Entonces, puede ser una sociedad colectiva y todo, si se dan cuenta, va a ser sociedad,
¿Por qué? Más de dos o más. Una sociedad colectiva puede ser también una sociedad en comandita, puede ser una sociedad en comandita por acciones, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, puede ser una sociedad anónima, puede ser una sociedad cooperativa. Entonces, la ley de sociedades mercantiles te dice, tienes esas 6 opciones para constituir una empresa. Cada una de estas tiene una serie de características, ¿sí? Pero lo que más debemos tomar en cuenta en cada una de ellas es la responsabilidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la sociedad de nombre colectivo, ahí todos vamos a ser socios. Vamos a suponer ustedes y yo que seamos 30 y queremos constituir una empresa, queremos poner a lo mejor una empresa que sea una de fotocopiados ahí al frente, en Avenida Politécnico, ahí al frente del EXIME, por ejemplo, sobre Politécnico. Entonces decimos, bueno, queremos poner acá, mira, el local cuesta tanto, somos nosotros 30, podemos trabajar de esta forma, a lo mejor nos podemos turnar unos en la mañana, otros en la tarde. La cosa que hacemos la distribución del trabajo, vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros, por ejemplo, vamos a aportar, por decir algo, 10,000 pesos. Vamos a empezar 10,000, somos 30, sería 30,000. No, 300,000. ¿Cuánto dije que vamos a aportar? 10,000, por ejemplo. Entonces sería 300,000. Claro que vamos a requerir más capital, ¿no? Y a lo mejor buscamos financiamiento, lo logramos, demostramos que nuestro proyecto sí es rentable, porque no solo va a ser impresión, va a ser una serie de servicios que podemos dar, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros decimos, bueno, si eso es, ¿qué nos conviene ser? Una sociedad colectiva en comandita por acciones de responsabilidad limitada, anónima o cooperativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ver cada una de sus características. Y la principal, como le digo, son 3. Cantidad de personas que la van a integrar. 2, monto del capital. 3, la responsabilidad. Resulta que aquí en la sociedad de nombre colectivo no hay ninguna restricción en cuanto al número de participantes. Así como pueden ser 2, pueden ser 50, pueden ser 100, 500, ahí no hay problema. Dice monto de capital, tampoco hay un monto ni máximo ni mínimo, no lo señala. La responsabilidad, ¿qué dice de la responsabilidad? En la sociedad de nombre colectivo dice que la sociedad es ilimitada. ¿Qué quiere decir ilimitada? Que si mi empresa quiebra, yo me veo obligado a cumplir con el proveedor, con el trabajador, con el gobierno, aún hasta con mi patrimonio. O sea, mi participación ahí era de 10,000, pero resulta, vamos a suponer que quedamos a deber 15. Entonces, yo, ¿no? Por ser parte de esa sociedad, si el proveedor me lo solicita, que va a ser, me lo va a demandar, entonces yo le voy a tener que pagar. Entonces, voy a responder por encima de mi aportación, que fue 10,000, 5,000 más. Claro que eso es con mi proveedor, con la persona que debo, pero internamente esos 5
me lo van a tener que pagar, lo vamos a dividir entre todos y todos me tienen que pagar para que yo recupere, bueno, mis 5.000 menos la parte que me tocaba, ¿no? Entonces aquí yo respondo hasta con mi patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo vamos a analizar, ¿no? Ahí hicimos, pues ahí. Acá, después viene la sociedad en comandita. Este es en comandita simple. En comandita simple. En este tipo de sociedad hay que ver, aparecen dos tipos de socio. Un socio que se llama en comandita y el otro en comanditario. ¿Sí? El en comandita es como si fuera el socio de una sociedad colectiva. ¿Sí? En cambio, el socio en comanditario, solo va a responder por el monto de sus aportaciones. ¿Sí? Si este fuera nuestro caso, si optáramos por esto, entonces ustedes, vamos a suponer que ustedes son socios en comanditas y yo soy socio en comanditario. Nos fuimos a la quiebra, entonces se le debe a ese proveedor, ustedes son los que le tienen que pagar a él. Yo no porque yo soy un socio en comanditario. ¿Sí? Pero ¿cuál es la limitante? La limitante es que los socios en comanditas, ellos que sí pueden ser administradores de la empresa, ¿sí? En cambio el socio en comanditario, yo que soy en comanditario, solo podré estar en el consejo de vigilancia. Yo no puedo decidir, yo no puedo tomar decisiones, no puedo administrar la empresa, ¿sí? Pero dice la ley que si yo permitiera que mi nombre aparezca en la razón social de la empresa, por ese hecho me vuelvo un socio comanditario, lo cual significaría que mi responsabilidad se haría ¿qué? Ilimitada. ¿Sí? Aquí, el socio en comandita por acciones. Aquí lo que pasa es que este socio en comanditario puede recibir acciones, o sea, aporté 10.000 pesos y si la acción vale 10.000, pues tengo una acción, ¿no? Y estos no reciben ninguna acción. Y su pregunta sería, ¿y entonces dónde está su aportación? La aportación de los socios va a aparecer ¿en dónde? En la escritura constitutiva, ¿sí? Bueno, la sociedad en comandita simple, esta dice máximo de personas que pueden integrar esta sociedad, 50. Monto del capital mínimo para tener esta sociedad, 20.000 pesos, ¿no? Por ahí un alumno me decía, no, maestro, 2 millones, ¿no? 20.000. Ahora, dice, y tu responsabilidad, el nombre lo está diciendo, es limitada. ¿Cuál es en el caso de nosotros, somos 30, podríamos, ¿no? Vamos a aportar 10.000 cada uno, o aportaríamos, vamos a suponer 5.000, somos 30, 150.000. O sea, tenemos capital, el número de personas que vamos a integrarla, ¿sí? O sea, somos los socios, podríamos. Pero si fuéramos más de 50, que fuéramos 65, por decir algo, ya no podemos conformar esa sociedad. ¿Qué dice la sociedad anónima? Aquí dice mínimo los dos. Con 2 hago mi sociedad. ¿El capital social de cuánto? 50.000 pesos. ¿Qué recibo aquí? Aquí, como recibo acciones, aquí soy ¿qué? Accionista. Cuando tú recibes una acción, eres accionista. Si no recibes acciones, eres socio. ¿Sí? Entonces, y aquí hay 2, y estas son las más conocidas, ¿no? Esta es que la sociedad anónima y la sociedad anónima ¿de qué? De capital variable. ¿Sí? ¿Qué dice la cooperativa? La cooperativa dice mínimo 10 integrantes para formar una cooperativa.
¿sí? Es lo que señala, mínimo 10 integrantes que se van a llamar, ¿qué? Cooperativistas. Aquí no hay otro, eres cooperativista. Ahora, entonces, la ley me dice esto, entonces nosotros tendríamos que analizar, como le decía, las características de cada una de estas sociedades y decidimos. Lo que más vemos, lo que es más común, ¿cuál es? Sociedad anónima de capital, ¿qué? Variable. ¿Sí? Es la que más. ¿Y por qué sociedad anónima de capital variable? Mire, dice que todas las sociedades, hasta aquí, hasta la sociedad anónima, hasta acá, todas estas pueden ser ¿de qué? De capital fijo y capital variable. Cuando es capital fijo nunca dice CF, solamente sociedad anónima, por ejemplo. Sí, entonces ahí estamos entendiendo que es una sociedad anónima de capital fijo. Por ejemplo, 500,000 pesos. Pero si ese capital aumenta más de 500, ¿qué es lo que pasa? Tiene que haber una modificación de mi escritura constitutiva. En cambio, si es una SADCB, cuando yo me doy de alta, la Secretaría de Economía, al rato vamos a ver un poquito de eso, me va a señalar a mí, dependiendo de mi actividad o giro, cuál es la variación de mi capital, hasta cuánto el margen superior o hasta cuánto puede variar el margen inferior. Entonces, si yo varío en ese rango, no hay ningún problema, no se modifica la estructura. Pero yo, si supero esos rangos, hay que modificar la escritura constitutiva. ¿Vamos? Bueno, entonces, dependiendo del tipo de sociedad que vamos a hacer, es que vamos a darnos de alta. Vamos a suponer que nosotros elegimos, después de analizar profundamente y dadas nuestros recursos y todo eso, decidimos ser una sociedad anónima, ¿sí? Vamos a hacer una sociedad anónima de capital variable, ¿sí? O sea, nuestro negocio que vamos a poner ahí en Avenida Politécnico va a ser un centro de copiado, le vamos a poner Centro de Copiado Zacatenco, SADCB, ¿sí? Y el número de socios vamos a ser ustedes y yo. ¿Vamos? Entonces, ¿qué dice? Voy a darme de alta. En todos hay que hacer cita. Pero lo que vamos a hacer es, en este caso, dar aviso de alto funcionamiento, ¿no? Sino que esperen. Entonces acá me dice la sociedad y vamos a hacer una sociedad de una sociedad anónima de capital variable. Entonces, mi primer requisito va a ser ¿qué? Va a ser en este caso elaborar un contrato social. O sea, este contrato social es siendo hagan de cuenta, siendo las 8, 10 de la mañana, ubicados en tal lugar, o sea, todo el nombre de nosotros, decidimos conformar una empresa cuyo nombre será, ¿cuál será nuestra razón social? ¿Qué dije? Centro de copiados, de impresiones. De impresiones. Zacatenco, ¿sí? SADCB. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es tu actividad o giro? Impresión, engargolado, o sea, toda la actividad que vamos a hacer. No importa lo amplio que sea, cuanto más amplio mejor, ¿sí? Después, cuyo capital será de 300,000 pesos, ¿sí? O sea, decimos, ¿dónde está ubicado el negocio? Tiempo de duración, 99 años, ¿sí? Vamos a poner ahí quién es el administrador, quiénes estarán en el consejo de vigilancia. Y algo muy importante también, si tenemos algún extranjero,
también vamos a poner en ese contrato social quién es el extranjero y su actividad que va a realizar, ¿sí? Entonces, ya tenemos dar de aviso, funcionamiento, es su primera obligación legal. Entonces, elabora el contrato social, 1. 2, ¿sí? Cuando elabora su contrato social, el siguiente paso es que va a ir a la Secretaría de Economía, donde va a ¿qué? Economía, donde va a registrar, aquí registra el nombre de la empresa, ¿sí? En este caso, Impresiones Zacatenco, ¿sí? SADCB. Entonces aquí, en la Secretaría de Economía, esta registra el nombre y nos da inclusive el rango de variación del capital, de la variación del capital. 3. Una vez que ya se registró el nombre, que ya sale que el nombre va a ser tal, si hay extranjero incluido, o sea, nos dan respuesta, nos han registrado. Este documento que aquí nos van a dar se llama protocolo, ¿sí? O sea, nos dan nuestro protocolo. Con este protocolo vamos a ir ¿con quién? 3. Con un notario público, y ese notario público lo que va a hacer, ¿qué es? Va a elaborar la escritura constitutiva, ¿sí? Entonces, el notario público que vamos a elegir, ¿sí? Él va a elaborar la escritura constitutiva. ¿Y qué es lo que va a hacer el notario? Pues nos va a citar y nos va a pedir una identificación oficial, ¿no? En donde pues señalamos nombre, edad, todos esos datos, los datos personales, nuestra aportación. Tenemos que tener impreso ya las acciones que vamos a recibir. Alguno a lo mejor aporta, en vez de que sea 10,000 cada uno, aporta 30,000, entonces esa persona tendrá 3 acciones, pero generalmente cuando empiezas el negocio todos tienen la misma cantidad, ¿sí? Ahora, elabora entonces la escritura constitutiva. 4. Una vez que se tenga esa escritura constitutiva, se va a ir ¿a dónde? Al registro público, pero no de la propiedad, ¿no? Cuando hacen la escritura de las casas, sino al registro público de comercio, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos en el registro público de comercio? Aquí lo que vamos a hacer es registrar que la empresa, o sea, que va a tener su registro público, ¿sí? Al finalizar la escritura que elabore el notario en la última hoja, así como en las casas, le ponen un sello y ahí dice registrado en el libro tal, en el tomo tal, en la página tal, la escritura de esta empresa llamada Impresora Zacatenco SADCB, ¿sí? Hasta ahí. 5. Una vez que yo ya tengo mi escritura pública ya registrada, entonces el siguiente paso es ir ¿a dónde? Hacienda, ¿sí? Hacienda, pues que es parte del SAT, ¿no? Ahí. Entonces voy a ir a Hacienda. ¿Y Hacienda qué hace? En Hacienda tengo que llenar mi formato y en este caso, por ser una sociedad, por ser sociedad, o sea,
por ser sociedad, tengo que llevar 2 libros de contabilidad. Ya ven que ahora la contabilidad pues ya se lleva en computadora, ya acá no se utilizan libros, pero en el caso de las sociedades, tienen que llevar 2 libros de contabilidad. Uno es el libro de actas y 2, el libro de estado de resultados. Todo lo puedes tener en archivos, ¿no? Todo en tu computadora, pero el balance general, o sea, aquí, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, estos se tienen que registrar manualmente en esos libros, ¿sí? O sea, si yo voy a Hacienda es obligatorio, aparte de mi formato que debo llenar, ¿no? Formato para darse de alta, entonces debo llevar también mi libro de contabilidad. Cuando yo voy a Hacienda y llevo mi libro de contabilidad, ¿no? Y mi formato, ¿qué es lo que me asigna Hacienda? Hacienda lo que me va a asignar es que mi registro federal de contribuyentes, mi RFC, ¿no? O sea, dependiendo del nombre, ¿no? Las siglas que van a poner aquí, la fecha en la que se va a dar de alta, así como las personas físicas, ¿no? Las letras del apellido, la primera letra seguida de la primera vocal, del segundo apellido, la primera letra, y del nombre, la primera letra. Entonces, igual para la empresa, después viene el día de nacimiento, el mes, después viene el año. Por ejemplo, hoy estamos 21 y entonces sería, por ejemplo, en este caso es imprenta Zacatenco. Vamos a suponer que le pongan IMPC, es imprenta IM de IMSA. Entonces, SADCB, ¿no? Entonces, y más el día, hoy 21 del 08 del 21, ¿sí? Entonces, nos da nuestro registro federal de contribuyentes. ¿Qué vamos a pagar con este registro federal de contribuyentes acá? Se paga el impuesto sobre la renta, se paga el 1.8 sobre los activos fijos, se paga el 3% sobre nómina. Aquí pagamos también Hacienda, el IEPS, ¿sí? Aquí pagamos tenencias, no, las tenencias las pagamos en la tesorería, ¿no? Entonces, ahí tenemos el siguiente paso, 5, ir a Hacienda. ¿Qué sigue? 6. Vamos a borrar. Entonces, 5, ¿no? 6. El siguiente paso es obtener nuestro número de cuenta para poder pagar el IVA, ¿sí? Entonces, esto se hace, también pertenece al SAT, pero le llamamos tesorería o receptoría de rentas. Tesorería o receptoría de rentas. Esta tesorería o receptoría de rentas, ¿qué es lo que nos va a dar a nosotros como empresa? Nuestro número de cuenta. ¿Qué vamos a pagar con este número de cuenta? Pues aquí vamos a pagar el impuesto al valor agregado, ¿sí? Aunque en la receptoría de renta pagas predio, agua, etcétera, pero esa es otra cosa. Pero en nuestro caso,
como empresa vamos a pagar el IVA, ¿sí? Entonces, pero resulta que para que me dé mi número de cuenta, se tienen que cumplir primero dos cosas. Uno, es el visto bueno, ¿sí? El visto bueno del uso de suelo. Y dos, visto bueno de visto bueno de uso de suelo y se me olvidó el término, que tiene que ver. ¿Licencias? No. No, es que antes era el visto bueno de bomberos, pero ahora se llama. Le voy a poner por mientras bomberos y después ahorita que me venga a la memoria, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el visto bueno del uso de suelo? Les van a pedir que llenen su formato, hay un pago, no es mucho, y te piden que lleves, ya si es de tu propiedad, la escritura, el pago de predio, ¿sí? Y que lleves un croquis donde ubiques, ¿no? Calles paralelas, la dirección, ¿sí? La delegación, código postal, todo eso, ¿sí? Y que lleves esos documentos, copia de esos documentos. ¿Para qué? Para que con esos datos, ahorita me viene a la CEDUBI algo parecido, pero ahorita les digo también. Esto para registrar y ver en ese mapa si para esa zona, en esa zona que tú quieres poner el negocio, está permitido poner ese tipo de negocio. Hagan de cuenta, si esta es una zona habitacional y a lo mejor hay un terreno aquí de 1000 metros y lo quieren vender y quieren poner a lo mejor un salón de fiestas, acá los vecinos se pueden oponer también. ¿Por qué? Porque no es una zona, vamos a decir, comercial, es una zona habitacional. O quisieran poner un centro, una gasolinera, ¿sí? Entonces, tienen que ver en ese plano si puede, si se permite ese tipo de empresa, ese tipo de actividad en esa zona, ¿sí? Si tú cumples, ¿no? Ok, ahí está. Protección civil ahora se llama. Protección civil. Esto también está en las delegaciones, ¿no? Lo mismo, llenas tu formato, ya les das la dirección, ellos vienen y inspeccionan. ¿Qué inspeccionan? Este es un restaurante. ¿Qué se requiere? 1, señalamiento, tubos de agua, pintados de color azul, tipo el gas, pintados de amarillo. Te checan si es restaurante, una constancia de una empresa de gas que dé el visto bueno, que haga constancia de que no hay fuga de gas y que además tienes los medidores y vamos a decir pues los aparatos necesarios para que haya esa seguridad. ¿Qué otra cosa checa? Que tenga señalamientos, ¿no? De salida acá. ¿Dónde están, por ejemplo, los extinguidores? ¿Dónde deben estar? ¿Qué tipo de extinguidores se necesita en esta área donde es cocina, donde se va a manejar aceite, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ellos checan que tú cumples, hay acceso, hay ventilación, hay luz, hay todo, entonces te dan ¿qué? El visto bueno. Si tienes estos dos vistos buenos, entonces la tesorería te da tu número de cuenta y con eso tú vas a poder pagar tu IVA, ¿sí? Por eso cuando hagas tu factura, ahí está el RFC, el número de cuenta del IVA. ¿Estamos? 7. Una vez que yo ya me registré, ya tengo mi alta de Hacienda, de tesorería, debo también tener mi registro ahora en lo que era antes mi tarjetón de salubridad. Esto antes lo hacía la Secretaría de Salud, pero ahora lo hace COFEPRIS, ¿no? Aquí tiene que ver básicamente con quién, con los trabajadores. O sea, van y vienen, inspeccionan el lugar,
todo el cableado de la luz debe estar entubado, el acceso, salidas de emergencia, lockers para los trabajadores donde deben guardar su ropa, el área de los baños, el área también de donde los trabajadores van a poder hacer uso pues de unas áreas para poder alimentarse, etcétera, ¿sí? Debes tener esto. Hasta los negocios más pequeñitos, hasta las misceláneas, las tienditas que están cerca de la casa de nosotros, todos tienen, ¿sí? O sea, ha llegado y les tienen que haber revisado todo eso. Después, ¿qué sigue? Ya tengo salubridad, 8. Si yo soy una empresa, eso me faltó aquí. Cuando empezamos con empresa. Recuerden que la empresa, así como puede ser de persona física o puede ser de persona moral, la empresa también, dependiendo de su actividad, va a ser una empresa comercial o una industria. ¿Cuándo es una empresa comercial? ¿Cuándo es una empresa comercial? Se dice que es una empresa comercial aquella que se dedica ¿a qué? A la compra y venta de productos terminados. ¿Cuándo es una empresa industrial? Son todas aquellas que se dedican ¿a qué? A la transformación de una materia prima o insumo en un producto terminado, ¿sí? Entonces, 50 minutos. Entonces, aquí dependiendo del tipo de empresa que vayamos a hacer, tenemos que registrarnos. ¿A dónde? A la Cámara Nacional, o sea, debemos pertenecer a una cámara, ¿no? ¿A cuál? Si yo soy una empresa comercial, entonces me tengo que registrar ¿en dónde? En la Cámara Nacional ¿de qué? De Comercio. Si soy 9, una industria, por ejemplo, nosotros como centro de copiado, ¿no? Una empresa comercial, vamos a dar el servicio, ¿no? Si somos una industria, entonces será en la Cámara Nacional de la Industria, ¿de qué? De la industria de la transformación. Transformación. ¿Sí? Ahora, hay otras cámaras también. A ver antes. Si soy una empresa que me dedico a la importación e exportación, tengo que estar registrado, también dependiendo del producto, del producto. Por ejemplo, si yo fuera una empresa que se dedica aquí a comercializar, por ejemplo, suéteres venidos de Perú, ¿no? De alpaca, resulta que aparte de estar dado de alta, ¿no? Como cualquier empresa aquí, tengo que estar registrado en el padrón de importadores y exportadores por la compra-venta ¿de qué? De dólares. Tengo que estar registrado en la Cámara Nacional de la Industria de la Lana, en la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. O sea, dependiendo de mi actividad o giro, va a haber una serie aquí de cámaras a las que debo pertenecer y tener el visto bueno, ¿sí? Entonces aquí voy a poner cámara a la que se deben registrar, pero ¿qué? Dependiendo de su actividad o giro. Por ejemplo, hay uno que es muy famoso, que siempre lo oímos por la importancia económica que tiene. La industria, ¿la industria de qué? De la construcción, ¿no? Es algo muy importante para la economía de un país, ¿no? Dice que la medida que la construcción en el país, el índice que haya crecimiento, quiere decir también que el Producto Interno Bruto del país, la economía del país va bien, ¿sí? Entonces, acá, cámara, acá entonces, en la 10 va a depender de mi actividad o giro, que tenga necesidad de registrarme ante alguna cámara
o puede ser alguna institución financiera, por ejemplo, como en el caso del padrón de importadores exportadores, en Baxico, por ejemplo, no sé, tener un registro. ¿Estamos? Esos son los pasos que tiene que seguir ¿quién? Una persona moral, ¿sí? Entonces aquí estoy poniendo uno, persona moral. ¿Qué pasa con la persona física? No la que es una sociedad, sino la que está constituido por uno solo, por yo. ¿Qué pasa con, vamos a suponer que fuera yo la que me voy a dar de alta? Yo, como persona física, voy a empezar aquí, en el punto número 5. Persona física. O sea, cualquier persona física, ya sea que va a formar una empresa, ¿no? Se tiene que dar de alta, ¿en dónde directamente? En Hacienda. Pero como persona física no lleva libros de contabilidad, no libros de contabilidad. Es lo único que lo hace diferente. Aquí no está obligado a llevar ningún libro. Si gusta, llevará en su empresa, ¿no? Dice registro de sus operaciones. Ahorita, cuando veamos la siguiente obligación legal de un contribuyente, vamos a ver esa parte. Entonces, como persona física, iré a Hacienda, me va a asignar mi registro federal de contribuyentes como persona física, y ese tiene que ver con ¿qué? Con mi nombre, con mi apellido, mi fecha de nacimiento, y entonces me pone también una homoclave. Me da mi RFC para que yo pueda pagar mi impuesto sobre la renta. Después, igual, busco tener mi número de cuenta para poder pagar el IVA. Después tengo que tener forzoso mi tarjetón o el documento que avale a través de COFEPRIS, pues que tengo el área idónea, digamos, para que el trabajador realice sus funciones, que no corre peligro. Debo ir a alguna de las cámaras porque yo como persona física puedo dedicarme a una actividad comercial o puedo poner una empresa, una industria. ¿Sí? Eso no limita. Y esto de las cámaras, dependiendo de mi actividad o giro. ¿Sí? Aquí nos vamos a quedar para que en la siguiente clase continuemos con las siguientes obligaciones legales. ¿Sí? Muchas gracias. Será hasta la próxima. Jóvenes, cuídense mucho.